Los hay y muchos, y buenos, pero aquí particularmente es la música con la cual nosotros crecimos escuchando y disfrutando. Con las bandas en las cuales participó y también con sus trabajos solistas, en un lugar con toda una música experimental, por un lado, y en un lugar donde nosotros conocemos realmente que tiene una energía bárbara. Está con nosotros en Malos Conocidos, con Majo y aquí con Marcelo, Hugo Bistolfi. Bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? La verdad que para nosotros es un lujo que formes parte de nuestras entrevistas y por eso fue la invitación, siempre desde nuestro humilde lugar, desde el interior, homenajear a los grandes referentes del rock nacional que han hecho historia y que nos siguen dejando huellas aún hoy en la actualidad. Hugo, volvemos un poquito hacia atrás para que la gente que aún no te conoce o que bueno, por ahí no recuerda parte de tu historia, ¿cómo empieza este amor por la música desde niño? ¿Te encontró ya de grande? ¿Cómo empieza este camino con el rock y con la música? Y la música parece de muy chico, la verdad que no sé cómo fue. Evidentemente lo traía en mí, porque no había ningún músico en mi familia, no había un piano en mi barrio. O sea, yo era de Villa Soldati, soy de Villa Soldati, un barrio de un suburbio de Buenos Aires que no había ni un teclado. Pero yo, no sé, traía esto evidentemente de alguna manera encima, el amor por la música, esta pasión, y empecé tocando en el colegio la guitarra, que fue lo que tuve a mano, en los actos del colegio, cantando folclore, bueno, como empezábamos todos los chicos, ¿no? De aquella época. Y un día escuché un disco de Pink Floyd, El lado oscuro de la luna, y ahí supe que existía el rock, porque no tenía acceso a otra música, ¿no? Estaba lo que se escuchaba en televisión y en mi casa se escuchaba tango, no sé, otras músicas, y un día conocí el rock y a partir de ahí, bueno, me focalicé en eso, ¿no? Primero fue Pink Floyd, después Deep Purple, la música sinfónica de Emerson Lake and Palmer, de Yes, y crecer con toda esa música de los 70 y empezar a armar mis primeras bandas. Le pedí a mi papá que me comprara un órgano y con ese órgano sacaba los discos de vinilo. Aprendí con esos músicos del rock de los 70, ¿no? Copiando sin saber música, sin saber lo que tocaba. Y después, por supuesto, fui a estudiar al conservatorio, hice mi carrera y ahí aprendí lo que tocaba, ¿no? Pero creo que estuvo buenísimo aprender primero de oído y de amor y de pasión por la música, y después tener más herramientas para engrandecer ese amor y esa pasión. Y bueno, esa mezcla creo que fue fundamental en mi vida para tener un gran oído, para poder tocar lo que quiero, y después con la parte académica para engrandecer y embellecer toda esa música. Un poquito así fue, digamos, los comienzos de mi historia. Bueno, Hugo, y también una formación muy diferente a incluso los canales de difusión ahora de la música, que afortunadamente, por un lado, sirve y mucho, incluso para también crear, que evidentemente teníamos otra formación, ¿no? Y, viste, parecen dos mundos distintos. Como te decía, yo sacaba del vinilo escuchando lo que sonaba sin entender nada, y hoy apretás un botón y tenés un tutorial o una partitura o te enseñan a tocarlo. En ese momento el problema era poder conseguir el disco para sacarlo, ¿no? Que alguien tuviera el disco para prestártelo, como era mi caso, que no tenía acceso en mi casa a discos de rock, y ponerse a sacar, ¿no? Hoy es otro mundo, funciona de otra manera. No sé qué está mejor o qué está peor. Yo creo que con la de antes por lo menos hacía que nuestro esfuerzo nos haga más grosso, pienso yo, ¿no? Porque todo costaba mucho. Entonces vos para lograr eso tenías que realmente trabajar mucho. Y hoy capaz apretando un botón lo tenés tan accesible que no le das importancia. Pero bueno, cada época tiene lo suyo, ¿no? Y el mundo va cambiando constantemente, hay que adaptarse a todo. Y esperando que las nuevas generaciones hagan buenas músicas también. A nosotros nos pasa que cuando hablamos con grandes artistas, por ahí, bueno, conocemos mucho más de la parte humana y ha sucedido algunos casos, en particular cuando lo vimos cara a cara, de decir,
Pucha, será como nosotros imaginamos que sea y nos ha sorprendido. En tu caso, hablaste recién de Purple, ese encuentro con Glenn Hughes, o en el caso de Bobby Kimball, por ejemplo, con esos grandes que has tocado. ¿Cómo fue esos encuentros desde la parte humana, más allá de lo musical, que ya sabías de lo que hacían y sabías con qué te ibas a encontrar? Y fue algo que nunca había imaginado en mi vida. Como te contaba, imagínate de Villa Soldati escuchando un vinilo y un día estar tocando con ellos, ¿no? Porque sacaba los temas que cantaba Glenn Hughes, Hold the Line, que era el tema que empezaba con el pianito de Toto, que me volvía loco en los años 70 y yo tocaba eso y un día estaba tocándolo con ellos, ¿no? Con Bobby Kimball todo lo que es Toto, con Glenn Hughes todo lo que es Deep Purple. Y fue como un sueño, la verdad, no fue un sueño, porque nunca podría haber soñado que iba a vivir eso. La verdad que la vida me dio mucho más cosas de la soñada. Y en lo musical ni hablar, ¿no? O sea, está más allá y bueno, Glenn Hughes para mí es lo más grande, uno de los grandes artistas de la música de la historia y con Bobby Kimball tocar lo de Toto fue maravilloso. Y en la parte humana para mí fue como ir a jugar a las grandes ligas, que estaba jugando, no sé, en San Lorenzo y pasé al Barcelona, ¿viste? Una cosa así. O sea, estaba en otro nivel en todo sentido, ¿no? En niveles musicales, en niveles de producción, y disfruté muchísimo eso y me dio mucha alegría estar a la altura de poder hacer eso. Porque con la formación que había tenido, como estábamos hablando, de repente estaba tocando con los que habían inventado esto, con los número uno del mundo, y eso me hacía muy feliz, y después disfruté muchísimo de estar con ellos y convivir con ellos y aprender mucho también, ¿no? Eso fue muy lindo, hablando de otra parte también de muchas enseñanzas humanas y personales que viví con ellos, aparte de la música, ¿no? Que eso está clarísimo. Te hemos visto muchas veces sonar con Rata, bueno, después el paso de Alianza, y con el trabajo solista en un lugar muy particular, que viajé hace muchísimos años con amigos, solo, y encontré algo que es inexplicable. Como el amor, ¿viste? Cuando tenés que explicarlo, te tenés que ir. Bueno, ¿qué es las sensaciones que recibiste en ese lugar para hacer la música, no sé si decir New Age, yo diría progresiva un poco, pero bueno, también podría ser el término, pero después a crear todo lo que estás creando en tu trabajo solista? Y mirá, el Uritorco tuvo que ver con esto, no, yo no me lo puedo explicar bien, porque si hoy miro para atrás, digo, ¿cómo hice todas estas cosas? No sé, la verdad que tengo más preguntas que respuestas, pero sí que yo conocí el Cerro Uritorco en el año 92, cuando estábamos de pleno éxito con Rata Blanca, de una vida bastante desordenada por el tema de tantas giras, 250 shows por año, estar en la televisión todo el tiempo, en todos los canales, con todas las figuras de televisión, era muy famoso, ¿no? Cuando yo conozco el Uritorco es como que llegué a la montaña y me di cuenta quién era yo, ¿no? Que eso no sabía, que tenía una parte espiritual y estuvo buenísimo, que ahí me la tenía que bancar yo solito, ¿no? Tuve que aprender mucho. Alternaba con ese mundo de tanta fama y de locura y después estaba solo en la montaña. Y eso fue empezando a ser parte de mi vida. Y entonces cuando pasaron los años, cuando quise hacer un disco para mí, mi primer disco solista, Uritorco, no me interesó qué música iba a hacer, porque ya estábamos tocando de vuelta con Rata Blanca de gira por el mundo, la dosis de rock estaba muy bien cumplida. Y así que hice un disco para mí. Uritorco fue para mí sin saber ni siquiera si lo iba a sacar, o sea que menos sabía en qué batida iba a estar, ni nada. Y fue plasmando lo que yo sentía subiendo el cerro. Sí que hay algunas cosas New Age, otras cosas media rockera, otras cosas pianísticas. No tiene un estilo definido. Sí tiene un estilo de energía, ¿no? Que habla de energía, de espiritualidad, de búsqueda, de evolución. Y eso en ese momento fue un disparate. Que el tecladista Rata Blanca esté sacando un disco hablando de estas cosas y tocando eso. Y hoy, después de 20 años, es un clásico, ¿no? Que lo toco por todo el mundo y que hago con grandes conciertos ahí en la sierra, en las montañas. Y de esa manera nació mi carrera solista. Y pasó a ser, digamos, como esa frecuencia todo. Después de ahí me fui al Machu Picchu, compuse un disco en el Machu Picchu. Como artísticamente hablaba de los incas, fusionado con música andina. Tuve la
hace unos meses de tocar en Machu Picchu, 17 años después que había compuesto esa obra, que había sacado ese disco. Viví uno de los sueños más maravillosos de mi vida, que me recibieran en Machu Picchu, como un héroe, ¿no? Me estaban esperando hace 17 años y pude tocar esta obra que había compuesto también de la misma manera, con el corazón, cuando había visitado Machu Picchu en el año 2005. Había plasmado lo que yo sentí en cada camino, no sé, un anochecer, y bueno, y pasa el tiempo y estas canciones llegan al corazón. Y bueno, estoy disfrutando muchísimo de todos esos trabajos que he hecho, y después vino mi obra más grande, que es Viaje al Cosmos. Digo, fue porque fue Viaje al Cosmos 1 y después se transformó en una saga, que ya va por el 3er episodio, y hablando de todos estos temas, ¿no? Ya con letras. Lo grabé en 22 países con las voces del rock de cada país. De nada, me superó, digamos, todo lo que yo podía pensar. Esta obra, Viaje al Cosmos, es maravillosa porque ahí encontré también poder hablar del hombre que soy hoy en día, porque hoy a los 20 años podía hablar de ciertas cosas, y a los 50 y pico he crecido, ¿no? Y soy otro hombre, otra persona. Y en Viaje al Cosmos encontré esa parte musical del hard rock sinfónico, de tocar mucho lo que soy yo, ¿no? Vengo de esa raíz, hablando de todos estos temas de evolución del ser, de búsqueda, en esta novela de ciencia ficción, de realidad fantástica que es Viaje al Cosmos. Así que me tiene muy feliz, y entre tantas otras cosas que tengo, el avance de Viaje al Cosmos mundialmente es maravilloso. Qué buen ejemplo que sos para los pibes que recién arrancan, algunos estudiando y otros que hacen música porque les gusta, y que a través de tu experiencia musical, desde el rock hasta lo que estás haciendo ahora, que tiene que ver con un libro abierto hacia no solamente cadenas y heavy metal, sino también desde el amor, desde las letras, desde el universo, desde las energías, y que siempre le pregunto a los artistas que ya tienen una trayectoria, ¿cuál es el consejo o qué le dirías a los chicos o a los pibes que recién arrancan con esto? Bueno, en parte con tu trabajo creo que ya le estás diciendo mucho, ¿no? Que se puede abarcar muchas cosas, pero además de eso, ¿qué es lo que vos les dirías hoy a los jóvenes, ¿no? Que están en la música. Y mirá, yo no doy consejos, como decís vos, están mis obras, que capaz ahí pueden ver quién soy yo y de lo que hablo, pero el consejo es el básico. Primero, tener amor por la música y considerarla sagrada, no faltarle respeto a la música. Creo que eso es fundamental. No pensar en ser estrella de rock o de vender millones. Yo empecé por amor a la música, sin saber que iba a llegar tan lejos, y que se me iban a cumplir sueños inimaginables. Entonces creo que eso es lo fundamental. Y cuando uno hace lo que le gusta, no falla, porque así funciona esta vida, el universo, y funciona de esta manera, ¿no? Cuando uno hace de corazón y seguro lo que hace, y bien, ¿no? Sin especular, sin meterse en cosas feas. Cuando uno tiene el amor por la música, se te va a dar, tarde o temprano, más o menos, pero lo importante es ser feliz con lo que uno hace. Entonces a un chico le diría que trate de estudiar lo más posible, que eso es buenísimo, tocar lo más posible, y después hacer de corazón lo que sientan que tiene que hacer, porque eso no tiene precio, porque lo más importante es estar haciendo lo que a uno le gusta. Yo, como sé, cuando hago una obra, me fijo si va a vender, si va a funcionar, qué va a pasar. Yo lo único que me fijo es que me haga feliz a mí, y una vez que me hizo feliz a mí, yo ahí ya triunfé, ya tuve éxito. Ahora después tengo una bendición y es maravilloso, pero lo primero principal es que a uno le guste lo que está haciendo, y eso es fundamental, hacer las cosas de corazón.